a revisar la guía número 6. La unidad que estamos viendo es la unidad 1, creación visual, persona y naturaleza. ¿Cuál es el objetivo? Crear trabajos visuales basados en la apreciación y análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medio ambiente en diferentes contextos. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy día vamos a ver lo que es apreciación y análisis de obra artística, y que lo que vamos a realizar es el análisis de su propia creación a través de un formulario. ¿Qué es la apreciación artística? Bueno, primero hay que comprender, ¿no es cierto?, a qué nos referimos a la hora de analizar una obra de arte. La apreciación artística es un proceso de estudio de una obra de arte donde se fusiona la crítica e interpretación, ayudando a comprender de mejor manera el contenido de una obra artística. Busca la valorización de las experiencias significativas que esta puede causar. Tiene que ver con ese vínculo que existe entre la obra y el espectador, ese vínculo que existe entre el artista y su obra, y cómo, ¿no es cierto?, va a llegar a los espectadores. A ello se le conoce como análisis de obra. Se deben considerar algunos elementos a la hora de hablar de un análisis de obra, que en el fondo es poder describir, ¿no es cierto?, cómo está compuesta su obra, que nos permite también conocer cuál es el tema, el fondo, ¿no es cierto?, por cual se realizó una obra, y, ¿no es cierto?, de qué manera yo transmito este mensaje a través de elementos. Entonces, uno tiene que ver con describir, que nos dice que está presentando una obra por medio del tema, que es lo que ve la imagen, habla de la técnica y del soporte. Entonces, cuando queremos realizar la actividad de análisis en la parte de describir, ustedes se tienen que referir, ¿no es cierto?, a el tema de su obra, la técnica que utilizaron y el soporte. Otro elemento a considerar para analizar una obra de arte son los elementos formales, que corresponden a los elementos del lenguaje visual que componen la obra. Elementos que ustedes también ya conocen y han trabajado anteriormente, que también los vimos en las guías anteriores, como los elementos compositivos, el color. Dentro del color está la teoría del color, que habla de la gama, de los cálidos, de los fríos, de sus tonalidades, de los complementarios, etc. De las texturas, del tipo de línea, la fusión de colores, espacio, etc. Esos son los aspectos formales. Y lo otro son los elementos interpretativos, que nos ayudan también a la valorización de la obra, en la que debes considerar las características expresivas de los elementos que conforman tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Es en el fondo explicar por qué, ¿no es cierto?, escogiste ciertos elementos para trabajar tu obra. Por ejemplo, a la hora de elegir un color, a la hora de elegir una gama, está sujeta, ¿no es cierto?, a un valor interpretativo. O sea, yo quiero mostrar un cierto grado de emocionalidad, de pena, y quizás voy a tender a utilizar colores más fríos, más oscuros, etc. Bueno, a continuación les quiero mostrar un pequeño ejercicio. Disculpen ser autorreferente, pero quería mostrar con este ejercicio cómo se puede realizar un pequeño análisis de obra. Para ello, utilicé, ¿no es cierto?, la misma actividad que tenían ustedes, que era crear una obra compositiva utilizando la técnica del flottage.
Bueno, debo confesar que no está terminada, completa, pero aún así quiero mostrarles mi trabajo pensando, ¿no es cierto?, en la unidad que estábamos viendo. Esto es un ejercicio, por ejemplo, uno, descripción para el análisis de mi obra. Tema, el paisaje natural inspirado en el norte de nuestro país. Técnica, frottage y collage. ¿Por qué frottage y collage? Porque si se dan cuenta, en mi trabajo se puede observar ahí que está levantado. Yo no utilicé una sola hoja como soporte, sino que utilicé eh, hojas también de oficio para hacer las texturas y después aplicarla en la composición por medio de la técnica del collage. Entonces se van superponiendo aquí los diferentes tipos de texturas. Y el soporte es una hoja de oficio de 75 gramos, ya que es la que mejor eh, resultado me daba a la hora de poder marcar las texturas. Los elementos formales de mi obra, bueno, yo escogí gamas de colores fríos, especialmente la tonalidad de los verdes, por dos razones. Primero, si se fijan acá, en la parte inferior, busqué un paisaje y me llamó mucho la atención desde lo compositivo y también porque en el norte los cactus, si bien se ven como muy simples en estructura, pero hay una gran diversidad de tipos de cactus. Y al momento de ver esta obra y pensando que el ejercicio es poder escoger solamente un color, yo dije, ah, mira, verde. Siento que predominan los verdes. Y por eso escogí solamente los verdes. Las líneas que se pueden observar acá son curvas en su gran mayoría, ya que el paisaje del cual me tomé como referencia en su totalidad posee líneas curvas. Tipos de textura, utilicé 6 tipos de textura distintas. Más adelante les voy a mostrar cómo las hice. Utilicé cerámica, rallador, la mesa, un cuaderno, la muralla, una superficie. Y la composición de mi trabajo es horizontal. En vertical, la verdad, sentía que iba a ser muy pobre si lo hacía de forma vertical, entonces en la horizontalidad me daba el espacio para poder, ¿no es cierto?, trabajar aquí con distintos tipos de cactus, que era como la idea final. Los elementos interpretativos de mi obra, bueno, les estaba explicando por qué escogí la gama de los fríos, en este caso el verde, porque era lo más cercano a la idea principal, que es el desierto de Atacama, con su variedad de especies. Y la idea del pasaje del norte la obtuve por medio de las texturas. Antes de empezar el trabajo, me puse a experimentar con las texturas, como lo tuvieron que hacer ustedes en la guía anterior. ¿Se acuerdan que tenían que experimentar con distintas texturas? Entonces, dentro de esas texturas, apareció en un momento esta, que corresponde al rallador, y lo encontré muy similar a la superficie de los cactus. Entonces, de ahí me puse a buscar paisajes del norte de Chile y por eso realicé el trabajo pensando en ese paisaje. Y por otro lado, bueno, el collage, que fue un recurso que lo utilicé como para diferenciar distintos tipos de plano. En este caso, hacerlo solamente una hoja me costó, no fue fácil, pensando en lo que yo quería, que era diferenciar distintos tipos, si se dan cuenta ahí, de plano o en textura. Entonces recurrí a la técnica del collage. ¿Cuáles fueron los materiales que utilicé? Bueno, el boceto que se necesitaba, ¿no es cierto?, previo, hoja de oficio, lápices de madera, crayones, pegamento, tijeras, cerámica, madera, rallador, fuente de lavaplatos, cubierta de cuaderno, cubierta de mesa y la cámara con la que fui registrando. Bueno, acá está
La cerámica que utilicé en realidad es como la cenefa de una cerámica. Acá están las hojas que utilicé. Ahí fui probando con dos tipos de lápices, cómo se veía con el lápiz de crayón y con el lápiz de madera, con cuál resultaba mejor la textura. Posteriormente ocupé la superficie de mi cuaderno, que tiene una superficie de tela muy texturizada. Ocupé la muralla terciado ranurado, que también tiene textura. Y este elemento que me encantó, que fue el rallador. El rallador tiene 4 caras, pero 2 de ellas tienen como hoyitos. Entonces aquí fui pasando y fui generando las texturas que tienen como estos puntitos. Y esta es la superficie del lavaplato, que me permitió hacer las líneas. Entonces ahí está la cerámica, ahí está el cuaderno, y acá está la muralla. No me gustó mucho la textura de la muralla, la verdad como que no se ve muy bien. No se logra visualizar la textura. Esta es la superficie del lavaplato, esta es una parte del rallador y esta es la otra parte del rallador. Y aquí están los procesos en fotografía, cómo se fue gestando, corté, ahí tenía, ¿no es cierto?, las diferentes como lomas del paisaje, los diferentes planos. Ahí fui componiendo sobre la hoja después. Y después llegó el momento, ¿no es cierto?, de empezar como a pegar. Eh, Pinté el fondo sobre la mesa, que también tenía una textura, una leve textura. Y utilicé otro recurso del Frotach, que es cuando ustedes recortan elementos, los colocan sobre la hoja y sobre eso tú pasas el lápiz. Entonces el resultado es que queda el vacío. Es como el negativo. Y el proceso está la obra terminada entre comillas, porque igual siento que le falta bastante. Pero para que se comprenda, ¿no es cierto?, el ejercicio. Y quiero mostrarles ahora algunos trabajos de los compañeros del octavo A y del octavo B, que los enviaron como terminados, que están bastante interesantes. No están todos porque solamente consideré los que tenía y consideramos como terminados. En este caso, el trabajo de la Javiera Riquelme, por ejemplo, acá ella utilizó distintas texturas y colores, que me llamó la atención. Acá tengo un trabajo que es de la Florencia Parra. La Florencia Parra es un paisaje y en este paisaje me da la impresión que es como monocromo porque creo que es como un negro y un gris lo que utilizó. Y las hojas que fueron dándole el aspecto del paisaje. Y acá hay una imagen como de un ciervo. La Sofía Mardone me pareció interesante por el material que utilizó, que fue pastel seco. Lo que sí quizás no se logra apreciar muy bien lo que son sus texturas, pero es por la calidad de la fotografía. Acá hay un trabajo de Jacinta Villanueva e Isabel Martínez, con textura. Y acá tenemos ya igual diferentes tonalidades del verde. Y para finalizar tengo este trabajo que es de Rafael Vega, que igual me pareció interesante las tonalidades que utilizó Rafael. Y ahí se ven claramente las texturas. Y el trabajo de Cristóbal Pradena, en el cual se pueden ver también en este paisaje claramente las texturas que él utilizó. Sí, ahí cuidado que se nos asocia un poco el color. Bueno, ¿y cuál es la actividad, no es cierto, a realizar el día de hoy? Aquellos alumnos que ya terminaron la guía número 5, que fue la creación de obra, hoy día les toca realizar lo que es su análisis. Para ellos van a ingresar, ¿no es cierto?, en Classroom a la tarea número 6 y van a ingresar a un link que se les dejó y eso los va a llevar a un formulario. Ustedes completan el formulario,
hay alrededor de 5 ítems, o sea, 5 preguntas. Deben agregar una fotografía. Traten por favor de agregar una fotografía de calidad en el cual se pueda visualizar su técnica del frotage. Y envíen. Y eso, estimado, cualquier duda o consulta, lo esperamos, ¿no es cierto?, por Meet.